El tema de hoy, como lo pueden ver todos ustedes en la pantalla, se titula Cuatro errores pastorales con los jóvenes, puntos prácticos. Pues antes de empezar, yo creo que es justo que ustedes conozcan, bueno, de dónde me saco yo estas cuestiones. La realidad es que, además de abogado, yo me dedico al campo de la educación y he tenido la oportunidad, por lo tanto, de trabajar a nivel bachillerato y universidad. Y en algunas ocasiones con materias tanto seculares como aquellas que de acuerdo a su temario y por tratarse en algunos casos de instituciones católicas, pues me ha tocado este tipo de asignaturas donde, por ejemplo, aparecen temas de filosofía cristiana, las preguntas que se hacía, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás, y bueno, pues lógicamente también desde muy chico me tocó estar en grupos juveniles, ser el coordinador de algunos de ellos, incluso por ahí coordinador general durante unos 2 años y medio. Y bueno, pues básicamente que lo que uno va viendo, pues le sirve para ponerlo sobre la mesa y que pueda ayudar a otras personas que estén pues interesadas en esto que la verdad vale mucho la pena y que yo siempre he dicho que es un campo necesario tanto a nivel iglesia como a nivel sociedad, todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación en sus diferentes modalidades. Obviamente, como hablar de educar es algo tremendamente amplio, yo voy a centrar este pequeño video, o bueno, tratemos que sea pequeño, en dos sectores, en dos modalidades. En el de los colegios, particularmente los de inspiración cristiana, y en la realidad de los grupos juveniles, que tienen una metodología distinta, porque obviamente cuando hablamos de colegios, pues está el elemento escolarizado, sí, el elemento de acuerdo a cada país normativo a la hora de calificar, y en cambio los grupos juveniles pues ya es una cuestión más bien de tipo opcional, o sea, el que quiere irse apunta y el que no, pues no va a haber ni calificación ni cosa que se le parezca. Entonces, hay como que, pues, diferente estructura. Una está dentro de una cierta exigencia académica y el otro es más bien un espacio extraescolar. Lo que sí es que yo no soy de las personas que está de acuerdo en decir que la escuela es espacio formal y que los grupos juveniles es espacio informal. No, yo creo que los dos son formales porque en ambos se necesita planeación, ¿sí? Tanto lo que es la didáctica de una clase como también lo que puede ser una sesión en las diferentes etapas de los programas de pastoral juvenil. Así que de repente van a ver que voy a poner ejemplos tanto de un campo como de otro, pero digamos son los dos que voy a abordar para que tampoco el tema se nos amplíe a tal punto que pues lo perdamos de vista, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar hablando acerca de 4 errores pastorales con los jóvenes, es decir, 4 aspectos en los que un profesor o en el caso de la pastoral juvenil, un asesor, pues puede llegar a caer, yo sé, muchas veces de manera inconsciente y con la mejor de las intenciones, pero que lógicamente a la hora de evaluar y de poner sobre la mesa objetivamente si está siendo significativo o no, pues llegan a aparecer. Es verdad que, como me han dicho en alguna ocasión, comentaristas y demás, bueno, valdría la pena también poner los 4 aciertos. Yo, la verdad, no es que me guste resaltar lo malo, al contrario, como siempre digo, estos videos lo que buscan es construir. El verbo construir es el eje transversal de este canal, pero yo siempre he dicho que para poder construir hay que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, pues lógicamente, sí, lleva a valorar lo bueno, pero pues cuando uno está enfermo, pues hay que ver qué fallas hay en el sistema para que entonces nos puedan dar el medicamento más adecuado y poder salir a flote. Pues lo mismo pasa en toda actividad que se desempeña tanto dentro y fuera de la iglesia. En la medida
en que seamos conscientes de los errores, podremos descubrir áreas de oportunidad. Los que en algún momento han podido usar el método FODA, sí, que es muy práctico, pueden ubicar que cuando hablamos de debilidades, que son los puntos que nos están manejando adecuadamente, pues no nos quedamos en la debilidad ni nos quedamos en una postura pesimista o desde una crítica tóxica. No, más bien tomamos la debilidad para, mediante la gestión, volverla una fortaleza. Así que sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar viendo estos 4 errores para que no caigamos en ellos y que nuestra presencia sea significativa en el aquí y el ahora de nuestra historia, porque yo estoy convencido que la educación cristiana es uno de los grandes aportes de la Iglesia a la sociedad. Sí es cierto que en algunos sectores pues se ha ido quizá perdiendo el interés en hablar de valores, en hablar incluso de religiosidad, pero muchas veces esa falta de interés es porque se cae en estos 4 errores. Si se superan, yo les garantizo que se va a relanzar en una visión como la pide el Concilio Vaticano II, de renovación de la forma, pero cuidando la raíz, cuidando el fondo. Así que sin más, arrancamos. Tenemos en este momento, en la diapositiva número 2 que les voy a compartir, pues 4 errores, 4 puntos que tenemos que evitar. 4 aspectos de los que vale la pena tomar nota para que, repito, nuestra actividad sea significativa y podamos entrar lo que en el campo educativo se llama mejora continua. Yo creo que nadie en su sano juicio, si tiene vocación de educador o de acompañante, si nos referimos a la pastoral juvenil, me negará la importancia que tiene la mejora continua, la importancia que tiene tanto la evaluación como la autoevaluación, que finalmente nos lleva a lo que vamos a hacer ahorita. Una crítica constructiva. ¿Por qué constructiva? Porque lanza propuestas y porque va dentro del espíritu de la fe. Las críticas destructivas, esas sí no, porque ahí ya se genera división y eso es algo que a nivel iglesia debemos de evitar. Bien, vamos entonces con el primer error o la primera tentación en la que se puede llegar a caer, pues cuando se desarrolla ya sea una clase con la metodología de clase o una sesión del grupo juvenil con la metodología propia de la pastoral en ese rubro. Lo primero que pasa es planear sin los jóvenes. A ver, si los destinatarios de mi misión son ellos y por su edad ya pueden tener cierta visión, cierta experiencia que te puede ubicar a ti como docente o ubicar a ti como asesor de lo que les interesa, de lo que les hace falta, de lo que ellos en su día a día, en el mundo del deporte, en el mundo de sus relaciones sociales, de sus fiestas, de sus viajes, van encontrando como una necesidad, pues yo creo que lo lógico, como decía Jesús, lo que no está contra nosotros está a nuestro favor. Si hay la disponibilidad en ellos de sentarse a planear con nosotros los talleres, por ejemplo, de pastoral a nivel colegio o las etapas en los diferentes programas que cada congregación y cada diócesis tiene, cuando se habla de retiros quincenales, semanales, etcétera, pues yo creo que lo lógico es que nos sentemos a planear con ellos. Es verdad que por nuestra edad, estudios y momento, pues somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Es verdad que de acuerdo a la legislación de cada país, pensando en los colegios, pues se va a requerir la aprobación tanto del ordinario del lugar, que es el obispo, como de las autoridades civiles, las autoridades educativas. Pero finalmente siempre hay la posibilidad de hacer una propuesta, independientemente de que ya luego, claro, se tenga que pasar por los filtros necesarios e institucionales. ¿Qué pasa cuando yo no tomo en cuenta la opinión de mis destinatarios? Pues lo que va a pasar se puede explicar gráficamente.
yo voy a ir a la izquierda, y no estoy hablando de categorías políticas, sino es un simple ejemplo de orientación, yo voy a ir a la izquierda y ellos van a ir a la derecha. O sea, sencillamente nunca nos vamos a encontrar. Y lógicamente, cuando eso pasa, pues la materia se vuelve de relleno, la asignatura se vuelve de relleno y los grupos juveniles pues pierden atractivo, sobre todo porque aquí, como ya he dicho, el grupo juvenil es ya de un chavo que dice, yo quiero algo extra, yo quiero libremente llegar ahí, no solo porque bueno, pues ya me tocó la asignatura de ética y pues de repente me salió un tema atomista. No, no, ahora quiero ir al grupo juvenil. Bueno, si tú vas por la izquierda y ellos van por la derecha, si el contenido y la metodología que estás dando no responde a los dilemas que ellos se van a encontrar en un bar, a los dilemas que ellos se van a encontrar en su lugar de trabajo, a los dilemas que ellos se van a encontrar, por ejemplo, en su relación de noviazgo, pues no va a funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy a menudo que se gasta tiempo, dinero y esfuerzo sin que realmente se den las condiciones apropiadas para que conozcan a Jesús, porque no hay que olvidar que aquí la clave es proponer a Jesús, proponerlo, eso sí, con un encuadre, proponerlo desde la fe y la ciencia, no es simplemente sentarnos a ver de qué hablamos, no, no, tiene que haber una secuencia didáctica, pero evidentemente que parta de la realidad. Y si ellos se sientan a diseñar con nosotros o a darnos las sugerencias, mire, profesor, yo creo que no nos hablan casi de economía en pastoral. Ah, pues aquí como profesor se te prende el foco y entonces haces la traducción. Lo que estos jóvenes necesitan es doctrina social de la iglesia que aborda la cuestión de la economía. O de repente te puede llegar un grupo que te diga, oiga, profesor, es que tenemos dudas sobre si Dios existe, ¿sí? Y de los 30 que somos, 28, pues andamos agnósticos. Bueno, pues en vez de espantarte, eso debe marcar tu planeación y decir, bueno, pues entonces lo que voy a necesitar es cuestiones de apologética, lo que voy a necesitar es desempolvar a nuestro gran amigo Santo Tomás de Aquino y me voy a poner a abordar esta cuestión de cuáles son los fundamentos de la fe. Yo siempre que presento, ¿no?, la existencia de Dios, por ejemplo, en mis clases, empiezo desde Genófanes, que fue el primer filósofo monoteísta, posteriormente hablo, ¿no?, de todo el desarrollo de las tribus de Israel, el Antiguo Testamento, y de ahí me sigo hacia Jesús. Voy poniendo en contexto, ¿sí?, todo el recorrido histórico, porque obviamente somos herederos de las diferentes tradiciones hasta Cristo, que es nuestra propuesta. Entonces, hay que sentarse a planear con ellos, hay que escuchar cuáles son sus preguntas, porque muchas veces pasa que damos por hecho que ya lo saben y resulta que el profesor anterior dio por hecho que lo sabían y así hasta primero de kinder y resulta que esa duda que comenzó siendo una pregunta muy normal pues ahora es una bola de nieve que cuesta más trabajo enfrentar, que desde luego se tendrá que ver la forma de solucionar, pero que implica el planear con ellos. Y el planear con ellos no es solamente los temas, también su participación en las celebraciones. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a una religiosa dedicada a la educación. Ella llegó de otra ciudad al colegio de su congregación y se dio cuenta pues que en el rosario del mes de octubre, que es el mes de las misiones, pues como que los alumnos, los estudiantes, pues a veces no gesticulaban la oración, ¿no? Como que estaban distantes. Y entonces se le ocurrió, ¿sí?, la idea de planear junto con ellos el rosario misionero y les hizo protagonistas. Obviamente no es que se cambiara el rosario ya está establecido, no va por ahí, pero el hecho de que ellos fueran narrando, que ellos llevaran, por decirlo así, el guión, que ellos ambientaran, ¿sí? Por ejemplo, en el aula principal, pues un rosario gigante, el que tuvieran estos detalles de diseño,
los hizo protagonistas y a mí me tocó ir y me impresionó, porque en comparación al año pasado, que no se había planeado con ellos, y ahora que se había dado la planeación, no, hombre, era una participación, me atrevo a decir, al 80%, casi 90% más. ¿Por qué? Pues porque se consideró, oye, ¿cómo nos acomodamos en el aula principal? Oye, ¿qué te parece si entre un misterio y otro haya un signo? Pero ¿qué signo, no? Sin alterar, repito, la sustancia del rosario, porque lo que ya está establecido por la iglesia, toca respetarlo. Sencillamente es un regalo que nos viene, no lo vamos a venir a transgiversar, pero sí el contexto, la preparación a pues que los jóvenes vayan diciendo los misterios, que los jóvenes vayan incluso un espacio, ya sea al principio o al final, que expliquen lo que es el rosario para ellos. Eso es planear, ¿sí? Que no sea el criterio del adulto nada más. El adulto, claro, es el que al final dice sí o no, porque su edad, su madurez, pues se supone que es el indicado. Pero qué importante es que los jóvenes empiecen a apropiarse de nuestras planeaciones, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los grupos juveniles, entender que una cosa es la figura del asesor y otra es la figura del coordinador. El coordinador debe ser siempre un joven, no debe de ser un adulto, porque si pones de coordinadores a los adultos, deja de ser grupo juvenil y se vuelve un grupo de adultos. No, el asesor religioso o laico va a ser el adulto, pero el coordinador tiene que ser uno de ellos para que aprenda liderazgo y también para que te sirva de interlocutor. A lo mejor tú no sabes qué música escuchan, pero el coordinador, como anda en su mismo contexto, te lo puede decir. Y entonces es una autoridad delegada, más no abandonada, porque obviamente todavía no tiene la edad para decidir todo. Pero hay que distinguir entre asesor y coordinador y sentarse con una computadora o un ordenador para los que nos escuchan desde España y proyectar qué vamos a hacer en el temario, en los talleres, qué temas consideras en este momento están faltando, porque muchas veces no es que los estudiantes no tengan fe, más bien lo que pasa es nuestra forma de presentarla, que muchas veces pues nos sirve a nosotros en nuestra edad y momento, pero se nos olvida que no nos estamos dando una autoclase, sino que más bien la estamos compartiendo con otros que son otra mentalidad, otro chip y por lo tanto, ¿verdad? Pues tenemos que ir descubriendo qué puntos fuertes traen de cultura religiosa y cuáles pues son de plano aspectos que ignoran y que no podemos dejar que se vuelvan, digamos, lagunas cada vez más amplias. Cuando a los jóvenes los hacemos protagonistas, no nos fallan. Tú organízate un evento pastoral donde tú adulto seas el que organiza y de 15 te van a llegar 3. Pero si distribuyes, ¿sí? De acuerdo al perfil de cada cual, un plano de libertad, de buen ambiente. A ver, el que es bueno para el diseño, pues ese va a ser el folleto. El que es bueno para hablar, pues tú vas a ser el monitor. Cuando ellos tienen un rol de liderazgo porque planearon juntos, porque complementaron ideas, entonces no fallan. ¿Por qué? Porque ese es un sano protagonismo que los hace corresponsables en el ejercicio de la misión. Yo entiendo que a nivel primaria, a nivel niños, pues esto no se puede sentar a planear con ellos. Pero cuando ya estamos hablando de jóvenes, sí, en la universidad y en la sección previa, que por ejemplo en el caso de México se llama bachillerato preparatoria, ahí ya hay la capacidad, la madurez para escuchar ideas y ir filtrando, ¿no? Porque también si nos llega una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza, pues no, pero la gran mayoría muestran elementos. Ahora, si la propuesta es muy buena, pues adelante, apóyala. Si te viene una propuesta, pues que obviamente no la puedes aceptar al 100%, ayúdale a mejorarla, pero no se la cortes de golpe. Claro, si te vienen diciendo que quieren cambiar el número de misterios del rosario, bueno, ahí le dices que no, le dices, no, mira, esa parte ya está establecida, pero ¿qué te parece si antes del rosario la explicación que se hacía todos los años, ahora la haces diferente? Ahí sí que puedes meter ideas. Entonces, planear sin ellos es un error. ¿Cómo se revierte? Pues con estos tips
que acabo de dar, con estos consejos prácticos. Luego, un segundo error, centrarse en lo que está mal, olvidando lo positivo. Obviamente, si nosotros hacemos una evaluación de las nuevas generaciones, de lo que viven, de lo que consumen, de lo que ven en las calles, pues obviamente va a haber puntos positivos y puntos negativos, como también pasa en el mundo adulto. Y con esto no estoy diciendo que nos tengamos que volver maestros o asesores buenistas, que en el afán de ganar gente vamos a perder capacidad crítica. No estoy diciendo eso, sino que sabiendo y ubicando los problemas que tienen o incluso las cuestiones morales que pueden estar entredicho, no las vamos a ignorar, pero tampoco es correcto que nos centremos únicamente en lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Olvidando lo positivo que tiene. Aquí el error está, por ejemplo, en una homilía que solo resalta los aspectos negativos de los jóvenes, ¿sí? Se vale ser crítico, se vale retarlos sanamente y respetuosamente, pero siempre compensándolo con lo positivo. Porque si olvidamos lo positivo, ¿qué pasa? La neurociencia nos lo explica. Si yo me acerco a una persona señalándole todo lo que tiene mal, pues obviamente mi propuesta no le va a llegar. En automático el cerebro va a decir, hasta aquí, te cierro las puertas de par en par. En cambio, sí, reconociendo pues las cosas que están mal, como por ejemplo las adicciones, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Valoro que las nuevas generaciones son solidarias, que las nuevas generaciones viene un desastre natural y te organizan en internet una campaña para recaudar que llega a quien tú ni siquiera imaginabas llegar, pues oye, apóyate también en ese ejemplo que ilumina, ese ejemplo que da sentido. Entonces, ser críticos, sí, pero no solo. También toca resaltar lo positivo. Por ejemplo, de las generaciones actuales, pues sí está el tema complejo, ¿verdad? De el riesgo de las adicciones, y no solo me refiero a cuestiones como la droga, sino también aparatos de todo tipo. Y la tecnología es buena, estamos a favor de la tecnología. Lo que sí, de una tecnología cuyo uso sea educado y oportuno. Lo que trato de decir lo explica mucho mejor San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. En una clase de pastoral y en un espacio de grupo juvenil, esta es la clave. El Papa Francisco nos ha insistido mucho y tiene razón en el discernimiento. Discernimiento es esto que dice San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a quedar con lo bueno, es lo que se va a resaltar. Y si yo me veo en la necesidad de decir, veo que están mal en A, B y C, hacerlo con asertividad, con buen modo, pero siempre compensándolo con eso que examiné, con eso que me resultó bueno y que en vez de resaltar lo que evidentemente está mal, sí se diga, sí se toque, porque de relativismo nada, pero que no se quede ahí, mejor lo bueno, porque lo malo desanima, lo malo no lanza un mensaje que despierte, en cambio lo bueno sí, porque lo bueno inspira, lo malo destruye, lo bueno inspira. Entonces, si todo el día vamos a estar regañando, si todo el día vamos a estar en la tesitura de mi generación, eso no pasaba y en la tuya sí, vamos a perder el contacto con los jóvenes y la brecha será cada vez mayor, ya habremos cometido este segundo error. Ahora, ¿a quién podemos poner como modelo de alguien que sabía decirles las cosas tal y como son, pero que lo hacía de tal manera que lo positivo predominaba y no se diluía? Juan Pablo II. Yo recomiendo a todo profesor, a todo asesor de grupos juveniles que vea los mensajes de Juan Pablo II. Mantenía el equilibrio perfecto en un papa que frente a confusiones daba claridad, pero al mismo tiempo lo combinaba con un comentario agradable, con un comentario bromista, ¿sí? Jugaba con el público, hacía un ruido y los demás hacían otro. O sea, el saber cómo decir las cosas. Aquí hay una regla clave. No es tanto lo que digamos, sino cómo lo digamos. Y Juan Pablo II por eso hizo clic,
Incluso cuando ya su enfermedad de Parkinson había avanzado, seguía haciendo clic porque su actitud era más notoria y en una actitud donde creían los jóvenes. Esto es bien importante. No es lo mismo decir, estás mal en A, B, C, que decir, no te quedes en esto que te están ofreciendo. Tú vales más que A, B y C. Ahí está reconociendo lo malo, pero no estás diciendo joven igual a malo, sino más bien, joven, no te dejes engañar por esto. Y si te has dejado engañar, pues hay opciones para levantarse, ¿no? Entonces, este es un punto del que también debemos de estar muy atentos porque si, aunque el mensaje es una maravilla, porque el mensaje es Jesús, el mensajero sí cuenta. Y si el mensajero es un negativo de lo peor, si el mensajero es un decepcionado de la realidad, pues obviamente el mensaje no se captará de una buena manera. ¿Por qué? Porque de inmediato el cerebro del joven dirá no, no y no. Entonces, hay que saber, como dice San Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Pues quédate con eso bueno, resalte eso bueno para combatir eso malo que destruye y de lo que no hay que guardar silencio, porque también hay una dimensión profética. El problema es que luego confundimos la dimensión profética con el insulto. Sí, a mí no me ha pasado, pero es un riesgo que tenemos que evitar en todo momento. Sí, dimensión profética, pero una dimensión profética que también le haga sentir al joven que es querido, que vale y que tiene voz y voto también. Bien, otro de los errores frecuentes es subestimarlos. Y esto ya lo he tocado en otro video. ¿A qué le llamo subestimarlo? A que tienes en tu mano derecha todo el bagaje cultural de la Iglesia Católica, que es una riqueza impresionante. Sí, tienes un Santo Tomás de Aquino, tienes una Edith Stein, tienes un Benedicto XVI, o sea, tienes pensadores, tienes reflexiones, tienes temas de interés, y en vez de darles esa riqueza, les das migajitas, porque según tú, se van a aburrir, cuando en realidad lo que aburre es la migajita. ¿A qué le llamo migajita? A reducir los espacios educativos con los jóvenes a mero, ¿cómo decir? A mero espectáculo superficial. Dinámica aquí, dinámica allá, pero que no tiene un sentido. Entonces es bien importante que no lo subestimemos. Pueden leer a San Ireneo, pueden leer a San Juan Crisóstomo. Santo Tomás está más difícil, pero para eso estás tú, para hacerle la traducción, ¿sí? Y pueden leer a autores actuales y puedes poner temas complejos, no los subestimemos. Tienen inteligencia y están deseosos de que les digamos una palabra significativa. No disimulemos el patrimonio que tiene la iglesia, tanto en la parte teológica como también en la dimensión social, en el trabajo en favor de los pobres, porque también tenemos referencias en este sentido. Yo creo que vale más que conozcan la vida de un Monseñor Romero a que les echemos un rollo sociológico que ni siquiera nosotros terminemos de entender. Entonces, no hay que dar migajas, hay que atrevernos a compartir el patrimonio cultural que tiene la Iglesia, especialmente la filosofía cristiana. Es verdad, e incluso por encima de la filosofía cristiana está el encuentro con Dios, está la espiritualidad, pero no podemos llegar al encuentro con Dios si no sabemos quién es. El encuentro nace del conocimiento y el conocimiento viene de no subestimarlos y de poderles ofrecer contenido de calidad, sin miedo a que vaya a haber una indigestión intelectual, ¿sí? Porque podemos hacerlo, tanto los padres de la iglesia como también autores actuales. Si no se trata de una obsesión por el pasado, sino de sencillamente sumar todo el bagaje que tenemos. El secularismo está con todo, lo sabemos bien. Entonces, o nos ponemos las pilas o aprovechamos el bagaje para que se puedan dar las condiciones y decidan libremente, o seguimos dando migajas que frente a las grandes preguntas de la vida, pues
no van a dar el resultado deseado. Entonces, no hay que subestimarlos, hay que confiarles proyectos de acción social supervisados, hay que lanzarles documentos con sus debidas traducciones, con sus debidas relecturas y que toquen la vida, que toquen la realidad. Entonces, subestimarlos es el tercer tipo de error con el que nos podemos encontrar y que explica la falta de interés generalizado en la fe. No es la fe, sino el modo de transmitirla porque pensamos que se van a aburrir. Y paradójicamente, lo que aburre es dar migajas en vez del contenido pleno y completo. Luego, un cuarto error y último, no responder sus dudas. A veces, sí, traen preguntas muy difíciles y las preguntas se van a volver cada vez más difíciles en la línea de la fe, en la línea de la antropología, pero nos toca estar ahí, ¿sí? Nos toca ayudarles a despejar la X. Finalmente, la tarea educativa tiene que ver con la promoción de la verdad y la verdad surge donde primero aparece una pregunta. Ahora, ¿sí? El no responder las dudas o el enojarse frente a ciertas dudas no ayuda a la evangelización. Al contrario, la echa a perder. Claro, si la pregunta se hace en mal plan, bueno, ahí sí hay que poner un sano límite porque también existen estudiantes en esta línea, pero al menos conmigo o la experiencia y platicándolo con otros compañeros, la inmensa mayoría no lo hacen en un tono déspota, lo hacen en un tono sincero, de búsqueda de la verdad. Yo me imagino, hay que motivar esa búsqueda de la verdad, porque imagínense que no se le hubiera motivado esto a un San Agustín, o que no se le hubiera motivado esto a un Santo Tomás, o que no se le hubiera motivado esto a alguien como Edith Stein. O sea, habríamos perdido una gran capacidad de presencia en el mundo de la fe y en el mundo de la cultura. Entonces, hay que responder. Ahora, vamos a un caso que también me planteaba una persona en una conferencia que di. Ok, profesor o licenciado, a veces te dicen de las dos maneras. Está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la pregunta rebasa mi competencia profesional? No se la puedo contestar porque eso sería negligencia. Dije, voy de acuerdo. Cuando se presenta una pregunta que rebase nuestro perfil, no hay que contestarla porque a veces, y eso también ha sido un gran daño, contestar lo que no sabemos puede transmitir una idea de la iglesia que no es la que la iglesia en sus documentos transmite. Cuando no lo sabes, te surge la obligación de conseguir a quien sí lo sepa, de ser un puente y canalizar, pero que la duda no se mantenga al aire, ¿sí? Y que no se mantenga sin ser atendida, ¿sí? Porque al final, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de la bola de nieve. Hoy, si los jóvenes conocen la iglesia a través de preguntas y respuestas y van descubriendo su valor, seguramente muchos se animarán a sumarse y a seguir contribuyendo a un mundo mejor. Así que ahora, después de haber señalado los 4 posibles errores pastorales, vamos a decirlo en positivo, ¿sí? Quedémonos en el enfoque constructivo. Entonces, en vez de 4 errores, ahora cambiémosle, ahora sí, por 4 aciertos. Primer acierto, planear con ellos tanto la parte del temario, la dimensión académica, como también las celebraciones litúrgicas. Eso sí, respetando la normatividad tanto en un caso como en el otro, que no se trata de inventarnos el rito, sino más bien de respetarlo, como recientemente nos lo ha pedido también el Papa Francisco, celebraciones dignas, celebraciones que ayuden al encuentro con Dios. Segundo, resaltar lo bueno, resaltar los valores de esta generación que los tienen. Yo, por ejemplo, veo que las generaciones actuales, frente a la idea del sacerdocio, de la vida religiosa o de ser laico en medio del mundo y al mismo tiempo tener fe, yo pertenecería a ese tercer rubro, ya no se cierran como a lo mejor en otras generaciones de que decían eso y no, ya no me hable más, no, hay gran apertura. Y eso es algo positivo. Entonces,
apoyarnos en lo positivo, en lo que ya se ha logrado, en lo que distingue a los jóvenes de esta época, para desde ahí tener los elementos y neutralizar lo negativo que ciertamente está presente y que no podemos ignorar si lo que queremos es formar personas felices, formar personas completas. Luego, un acierto es valorarlos y entonces lanzarles contenidos, sí, con las debidas adaptaciones, de acuerdo a su edad y momento, pero nada de migajas, contenidos de verdad que les den elementos en su relación con Dios y también elementos para ser conscientes de la realidad social con sus demandas, con sus pobrezas, con sus dificultades. Y por último, el cuarto acierto, responder las dudas que tengan, generar un ambiente de confianza y si por alguna razón el tipo de pregunta rebasa la preparación que uno pueda tener porque no somos todólogos, pues entonces canalizamos, responder las preguntas. Pues con esto que nos ayude, que nos dé pistas muy en positivo, pero también muy desde la realidad para que las nuevas generaciones descubran, así como tuvimos la oportunidad de descubrirlo nosotros, el valor de la fe.